feliz día de los astrólogos, para los estudiantes, para los consultantes y para los oyentes curiosos. Hace 2000 años, los Reyes Magos partían al encuentro del niño Jesús, del enviado. No hace tanto tiempo la Iglesia aceptó que los Reyes Magos eran astrólogos. Hoy quiero reflexionar sobre la consulta astrológica. En la consulta astrológica, nosotros quienes nos dedicamos al estudio, eternos estudiantes de la astrología, cada uno va haciendo su camino de acuerdo a distintas corrientes que pueden existir en la astrología, algunas más orientadas a las interpretaciones humanísticas a partir de principios del 1900, empiezan a prosperar ciertas corrientes más humanistas, donde interpretan a la astrología desde el punto de vista de el desarrollo personal. Incluso luego se profundiza a través de Sasporta, Sliss Green, etc., en el abordaje de una mirada de astrología, de psicología junguiana. Y hay otras que se orientan más a lo predictivo o a determinar determinados eventos, otras más tradicionales. Bueno, cada uno va haciendo su camino de acuerdo a cómo le resuena el estudiante de astrología o astrólogo. Y cada uno también va haciendo sus propias experiencias de vida y llega a la astrología por distintos caminos. A veces simplemente como curiosidad, otras veces con la idea de que con la astrología uno va a encontrar respuestas a interrogantes que se le van planteando en la vida, y otros van llegando simplemente porque alguien les recomendó y no tienen idea de qué se trata el tema. Y esto suele pasar mucho con los consultantes en astrología. Antes de ver los consultantes, la pregunta es sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha atravesado un proceso de vida y está en una instancia de evolución, de comprensión. Y cada uno tiene distintas circunstancias en la vida, o muy personales o existenciales. Es decir, que tanto los consultantes como los propios astrólogos, vamos a llamarlo, saben que lo que estoy diciendo son eternos estudiantes de astrología, los astrólogos. Y bueno, ¿qué acontece? ¿No? O sea, uno como astrólogo se presenta, ¿no?, hacia astrología. Lo primero, ¿qué tipo de astrología hace uno? Y ahí uno intenta poner un rótulo. Lo que yo puedo hablar es de mi experiencia personal. Cada uno irá haciendo su propio camino. Todo está bien. A cada uno, yo digo, le llega el astrólogo que le corresponde, ya sea para aceptarlo, para rechazarlo, para cuestionarlo, o digamos, todo sucede de acuerdo a lo que debía suceder. En mi propio camino, la astrología llega porque era una eterna preguntona del por qué. Y en ese eterno preguntar del por qué, había empezado a estudiar psicología, si bien tengo una formación en ciencias económicas, etc. No terminaba la psicología de cuadrarme con explicaciones profundas del tema. Y así fue que algún día una amiga, cuando tenía unos 32 años yo, me dice, ¿por qué no vas a ver a tal astróloga? ¿Sí? Y ese fue el flash, como le puede haber pasado a muchos que se han hecho una carta y descubren en la astrología un mundo
que les da explicación, un mundo que los fascina, algo que los atrae. Entonces, obviamente me llegó la astróloga que me correspondía, una astróloga con formación en astrología esotérica, espiritual, muy formada en varias disciplinas, y empecé a estudiar y inmediatamente reconocí que ese lenguaje resonaba conmigo profundamente. Pero eso no me era suficiente respecto al tema de entender por qué determinadas personas no veían lo que yo veía o yo no veía lo que otras personas veían. Es lo mismo, ¿sí? O entendíamos la realidad de manera tan diferente. Y así fue que empecé a profundizar sobre los estudios de la conciencia, tanto desde el punto de vista esotérico como desde el punto de vista de la obra de Ken Wilber, donde estudia los distintos procesos de evolución de la conciencia. La conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender, por lo menos desde mi perspectiva, es que somos una conciencia manifestándose con una psiquis particular que se expresa en el mundo de la realidad. Este abordaje de conciencia más psiquis, cuando hablamos de la psiquis no podemos dejar de incluir el fenomenal trabajo que a mí también me pareció sumamente atrayente o esencial, que es todo el abordaje de la psicología de Jung. Entonces, cuando uno tiene este bagaje, voy a llegar ahora a la consulta astrológica. Desde mi propio bagaje veo al mundo como procesos de evolución donde cada uno desarrolla una particular forma de percepción. Hay cosas que alguien ve y otros no ven, y una forma particular de comprensión, de construcción de la realidad que nos lleva a actuar de determinada manera. Y esto es que cada uno está en distintos estadios evolutivos. Y no como una unidad, sino que encima en distintas áreas. Ejemplo, puede acontecer que en nuestra área económica seamos sumamente dependientes, que no podemos salir de los entornos conocidos. Entonces tendríamos una percepción del mundo tipo tribal o tipo, digamos, de conciencia que se queda en determinados lugares y no explora el mundo hacia afuera. Pero por otro lado, desde el nivel cognitivo, podemos haber estudiado grandes temas, filosofía y todo, y tenemos a veces diferencias. Esto es un tema que trato profundamente en otros ámbitos. A lo que voy es que cada uno de nosotros tiene una distinta percepción de distintos temas en la vida. Y a veces nos quedamos atascados porque siempre la frecuencia vibratoria se nivela por el nivel más bajo. Si estoy atascado en un ámbito matricial en un área de mi vida, aunque despliegue otras áreas, la frecuencia vibratoria va a tender a ser matricial. Bueno, esto que parece muy complejo, voy a intentar. Cuando llega un consultante, a mí me encanta hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tiene para el astrólogo? Y ahí, ¿qué puede decir un consultante? Quiero saber lo que me va a pasar, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos indicadores concretos de la creencia del consultante. El consultante cree que lo que le va a pasar está determinado. O sea,
en algún punto deberíamos seguir explorando este entendimiento, ¿no? O sea, si alguien pregunta ¿qué le va a pasar? A veces uno podría contestar y probablemente situaciones bastante similares a las que estás viviendo. Por ejemplo, bajemos esto un poquito a tierra. Si el consultante tuviera un Marte-Plutón, para aquellos que les gusta, ya conocen de los arquetipos, saben que Marte es el guerrero, Plutón es la potencia máxima. Si alguien tuviera Marte-Plutón y hace esta pregunta de ¿qué me va a pasar? Es evidente que en algún área de la vida probablemente tenga fuertes batallas como mínimo o situaciones de violencia. Y como dice el tibetano, cuanto menos hemos desarrollado nuestro poder interior, más sujeto estamos a lo que me va a pasar. Es casi cuanto menos consciente de de que nosotros internamente, de acuerdo a nuestra conciencia y nuestra psiquis, generamos la realidad, que sería la pregunta que haría otro consultante. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esa pregunta me encanta, porque ya el consultante abrió la puerta a comprenderse y a decir ¿por qué? ¿No? Y uno puede ampliar la pregunta y decir ¿cómo lo estarás generando? ¿Qué partes tuyas estarán generando esta realidad? Entonces, en la consulta astrológica es muy importante la escucha de las preguntas y la narrativa del consultante. Y esto requiere también nuestro propio trabajo personal, porque como siempre digo, una vez cuando estudiaba, hace ya más de 35 años, una compañera de estudio me preguntó: Margarita, ¿y cuántas astrologías hay? Porque un día nos pusimos a debatir de las corrientes astrológicas y yo le miré y le digo: mira, me parece que hay tantas astrologías como astrólogos, le digo. Porque en realidad la astrología es el arte de la interpretación de fuerzas sutiles, de cuestiones, ¿sí?, que tienen el bagaje del intérprete. El bagaje del intérprete y la percepción y las experiencias y cómo ha... Bueno, entonces, lo interesante, como les decía, en la consulta astrológica, hoy le estamos haciendo homenaje a los astrólogos, a los apasionados de la astrología, profundizando algunas cositas de las consultas astrológicas. Ahora bajaré un poquito más a detalle de algunas experiencias fascinantes que uno se va encontrando como patrones en esto de las consultas. Entonces, como decía, la llave está en escuchar y también en conocer nuestras propias lentes de percepción. Si, por ejemplo, uno mismo está convencido de que quedarse en la tribu y mantener la armonía familiar, obviamente que hay que mantener, digamos, no estoy diciendo que no se tenga que mantener, pero sí, quedarnos en la tribu por seguridad y no nos animamos a explorar otras cosas, que si ya empezamos con la astrología, seguramente que algunos saltos hemos dado, pero también reconocer nuestras propias, cuando yo tengo ahí una receta que digo, si algo de lo que recibí me produjo una emoción, rápidamente registrar y observarse para darse cuenta qué parte de uno tocó esto que trae un consultante o cualquier otra persona. Pero en el caso de la consulta,
es muy importante poder nosotros conectarnos como alma, sin juicios y sin que eso que se trae nos toque a algún punto, que suele suceder en el camino del aprendizaje o en la experiencia de la consulta. Yo tuve unas épocas donde me llegaban consultantes con determinada configuración. Y en particular, cuando empecé, me tocaban consultantes con montones de planetas en casa 12. Hoy tengo nietas de 22, 23, con planetas en casa 12, a las que pude orientar desde su nacimiento en lo que implica tener esta conexión con el inconsciente colectivo. Y yo tengo el parte de la fortuna en casa 12, como esta conexión con el inconsciente colectivo. Entonces es muy importante el autoconocimiento del intérprete, de nuestras propias aprendizajes, porque no son limitaciones, todos estamos en la escuela. Y entonces cuando llega un consultante, llega algo que tiene que resonar con nosotros. Y en el caso de cuando sentimos que hay juicio, prejuicio, ahí tenemos que prestar atención a nosotros. Entonces, lo que quiero decir con esto quizás es que el acto de la consulta astrológica es un acto que requiere mucho trabajo del intérprete, del astrólogo, para que esa consulta se transforme en un contacto profundo con el alma del otro. Porque si no, ocurre algo que deberíamos prestar atención, que es la intervención en las decisiones del consultante. Es muy, por ejemplo, ¿no?, sugerir que debe o no debe hacer algo. Esto es muy fuerte. Y es algo que los astrólogos tenemos que trabajar permanentemente con el desapego de suponer que tenemos la respuesta para la vida de otro ser. Entonces, esto de la recomendación, la sugerencia, porque tenés tal planeta, entonces tal otra, empezamos a buscar respuestas prácticas para los consultantes. Entonces, obviamente que esto no es una clase de consulta astrológica, pero es importante en la consulta astrológica estar permanentemente chequeando de no estar condicionando el libre albedrío del consultante. Porque cuando el consultante se descubre, cuando descubre su paleta de colores, cuando descubre en dónde están los muros o cómo está construyendo, qué parte suya le está trayendo el afuera, solo la conciencia va haciendo que la persona se integre. Y muchas veces, como me ha pasado en tantos años, es increíble a veces cómo viene alguien y las potencialidades. Muchos desconocen qué es lo que están guardando detrás de los muros o qué experiencias están evitando por distintas razones. Entonces, ahora voy a hablar de algunas cositas en particulares que suelen ocurrir en la vida cotidiana de quienes se acercan a las consultas. Como para, si estuviéramos en un chat, podríamos cada uno de los que está acá hacer algún comentario de sus experiencias con consultantes.
Una de las cuestiones que ya es, para mí, desde no sé, miles de consultantes en 30 y pico de años, es la importancia que tienen en la construcción de la realidad los elementos en predominio. Tan importante es esto que yo ya directamente cuando un consultante me le pido sus datos, pido los datos de por lo menos padre-madre. Generalmente, cuando digo las percepciones, si lo hablamos desde el punto de vista junguiano, sería más complejo porque tenemos que hablar de los tipos psicológicos y hay tipos introvertidos que tienden a construir la realidad hacia adentro y hay personas extrovertidas. Esto ya genera un imán. Si eres un introvertido, probablemente tiendas a crear realidades y relaciones con extrovertidos. Ahí ya tenemos para entretenernos y ir muy a fondo. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de los elementos en la astrología. Pero es cantado, he tenido ejemplos impresionantes. Por ahí una consultante con montones de elementos en agua, Escorpio. Aprendizaje como ascendente, como montones de los hijos, las parejas, todos elemento aire y fuego. Dramas enquistados y casi irresolubles por las audacias de los hijos o por la locuacidad de algún otro pareja o hijo. Es decir, el universo funciona proponiéndonos la integración. Y el hecho de que tengamos algún elemento en predominio, ejemplo, si es agua, probablemente, ¿qué nos va a venir? Estamos rodeados de parejas donde él o ella es un sensible emocional y él o ella es una pensante, intelectual, o que le gusta la charla, las relaciones, la vincularidad. ¿Por qué? Como decían nuestras abuelas, los opuestos se atraen. Y esto es uno de los primeros elementos que nos dice la astrología en la consulta. Nosotros deberíamos ir encontrando qué es lo que debería integrar, o sea, se le propone al consultante a través de la realidad que está construyendo, qué es lo que tiene que integrar. Y el universo empieza a traernos todas circunstancias de aquello que tenemos en nuestro interior y que no lo podemos traer a la conciencia. Es decir, que las realidades que creamos, decía una discípula de Carl Gustav Jung, Mary von Franz, que nuestra biografía la constela nuestro inconsciente. Ese 95, 96, 97 de esas imágenes arquetípicas psíquicas que están por allí y que nos habitan, son las que empujan, atraen la realidad. Ir descubriendo estas energías que están en nosotros a través de la biografía que se está constelando, es poder poner en evidencia para un consultante
la propuesta. Y es increíble porque cuando se detecta algo y uno empieza a hacer el registro de la vida, vemos que esto se viene repitiendo. Y así podríamos hablar de que cada palabra que se dice nos va a remitir a algún arquetipo del propio consultante. Ejemplo, no sabe lo que quiere. Saturno-Venus. O es demasiado exigente. ¿Cómo hemos ido con descubrir nuestro propio deseo y estructurarlo? Con esto, y así podríamos seguir con infinitos aspectos que se traducen en el decir, en el lenguaje, en la narración de la consulta. Mi mensaje para hoy, para aquellos inquietos, apasionados de la astrología, es que la práctica astrológica, primeramente tranquilos, todo es un proceso de aprendizaje y cada uno de nosotros va avanzando en su propio camino personal y en qué servicio puede dar a un consultante. Pero una de las claves es primero desarrollar una capacidad de percepción que está acompañada con niveles de entendimiento, con estudios obviamente. Todo astrólogo, yo digo, si uno quisiera llamarse astrólogo, a ser astrólogo no se estudia, se llega. Y esto lo ha demostrado muchos de los grandes astrólogos de la antigüedad, del 1500, del 1600, o los mismos que han estudiado Newton, o todos los que han estudiado la ciencia, han terminado en los saberes arcanos. Porque en definitiva, este estudio de esas fuerzas mayores nos va convocando, llegamos a esa existencia. Así que les decía que para la consulta astrológica, mi sugerencia a través de la propia experiencia, puedo dar mi experiencia, lo que me ha dado mucho resultado a los consultantes es desarrollar esta capacidad de escucha de qué arquetipos, personajes y energías del propio consultante se están expresando a través de cómo creamos la realidad. ¿No les parece a veces increíble que determinados eventos persigan a determinadas personas? He escuchado personas que han sido asaltadas 10, 15 veces, no sé, en todo lado. Celular de acá, en el negocio, en esto, en lo otro. Cuando exploramos un poquito, vemos alguna relación Marte, Mercurio, Plutón. Los ladronzuelos que andan ahí por ahí asaltando. Es decir, a ver, esto no es A, B, sino que es un contexto, ¿sí? ¿Qué circunstancias hacen? Y como digo esto, hablo de relaciones. Cuando nosotros vemos nuestras historias de relaciones, empezamos a descubrir que simplemente cambiamos a veces el envase. Porque al poco tiempo de andar, volvemos con no me escucha, o es un violento, o me engaña. Los mismos libretos suelen pasarnos una y otra vez.
Esos libretos que construimos son la versión distorsionada, la versión mínima de energías que nos habitan. Entonces, esto es como ir profundizando en un abordaje de la astrología que permita escuchar profundamente cómo el alma está generando experiencias de vida. Y requiere un gran trabajo del astrólogo, porque cuando nosotros empezamos a querer saber lo que esa persona debería o no debería por su configuración astrológica, en ese instante nosotros dejamos de utilizar la mente intuitiva, que es la que se desarrolla, que es una mente de otro nivel de conexión, la mente intuitiva o abstracta, y empezamos a usar la lógico-racional que establece juicios. En el momento en el que sentimos que hay una verdad que le deberíamos transmitir al consultante, mi aprendizaje es prestar atención. Prestar atención si desde alguna parte de nuestro propio inconsciente, y algunos lo pueden llamar ego, etcétera. Bueno, ahí entramos en otro tipo de lenguaje. Me voy a sujetar a hablar de consciente e inconsciente para seguir esta impronta junguiana. Desde nuestro propio inconsciente hay algo que necesita tomar el control y dirigir la vida del otro. Entonces, esta pequeña conversación es como un abrirnos a la importancia o el valor sagrado de esa consulta que realiza otra persona. Lo cierto es también que muchas personas llegan al astrólogo para que el astrólogo les diga lo que hacer. Bueno, será esa la instancia evolutiva en la que está y todo está bien. Hay personas que todavía van en busca del andador, sea el tarot, sea un mantra, es decir, a ver qué frase célebre me permite a mí obtener lo que quiero. Y aquí un libro que puede resultar muy interesante porque es ameno, pero muy poderoso, es el libro Despierta de Anthony de Melo, que se refiere justamente al despertar, al darse cuenta de cómo son las cosas. Y muchas veces no se quiere despertar, o no es el momento. Yo he visto personas que han tardado un retorno de Saturno en poder soltar los eventos que se produjeron cuando Saturno tocó un punto. Y tuvieron que hacer un viaje de 28 años para lograr enfrentarse con las consecuencias de lo que habían generado por no soltar. El alma tiene sus tiempos y a veces necesita quedarse en determinados lugares. Pero vuelvo al libro de Anthony de Melo. En una parte del libro, que es una anécdota que he contado, él dice que no queremos despertar, ¿sí? Está un padre que va y despierta a su hijo y le dice, Jaime, despierta. No, papá, no quiero despertar. Jaime, despierta, pero no quiero despertar. Y el hijo en un momento cansado le dice, dame 3 razones por las que me tenga que levantar. Y entonces el padre le dice, primero, porque es tu responsabilidad. Segundo, porque tenés 45 años.
Y tercero, porque sos el director del colegio. Y entonces, de manera muy cómica, él sostiene que no queremos despertar, queremos que nos arreglen los juguetes. Es decir, que nos devuelvan la pareja, que consigamos el trabajo que aspiramos, que tengamos el dinero que necesitamos para disfrutar. Y entonces utilizamos muchas veces estos saberes sagrados como un recurso para que nos arreglen los juguetes. Y lo cierto es que estamos en una instancia de la humanidad donde nos van a romper todos los juguetes. Sí, porque existen fuerzas colectivas que se están manifestando para que soltemos los juguetes. Y esto le está pasando a muchos. Yo estoy recibiendo muchos consultantes que en otra época no hubiesen consultado este tipo de astrología evolutiva. Yo me considero una facilitadora de procesos evolutivos. Ya los títulos que tengo los dejé de costado y digo, ¿cuál es mi función? Mi función es facilitar procesos evolutivos. Y esa es la forma en que intento transmitir quizás esta mirada del abordaje astrológico, fundamentalmente de la consulta. Bueno, si hay alguna pregunta, la respondo. Si no, agradezco a los que están. Quiero comentarles que ya en el mes de febrero voy a estar presentando la formación en astrología integrativa. A lo mejor será la única que haga porque la haré completa y luego quedarán grabadas disponibles por medio de grabaciones. Va a haber un programa de formación, iré haciendo charlas por Zoom para los interesados, para explicar el alcance y la metodología que va a tener la formación en este abordaje astrológico. Les mando un gran cariño, gracias a los que me saludaron por el Día del Astrólogo y nos estaremos viendo en próximos encuentros. Les comento que en el canal de YouTube tienen las predicciones para Argentina 2025 y he hecho un extenso video sobre las tendencias mundiales del 2025, un video bastante didáctico sobre las tendencias astrológicas. Les mando un gran cariño, felicidades para todos. Chau, chau.